No lo vio partir el mar, no lo vio multiplicar pan, pero oyó rumores de un hombre que hablaba como Dios y tocaba como si el cielo tuviera piel. No pertenecía al pueblo, no entendía las profecías, no tenía acceso al templo, pero tenía algo que sí podía sentir, la verdad. Cuando se le acercaba sin pedir permiso, no era un hombre común, tenía poder, tenía rango, tenía hombres que lo obedecían con solo alzar la voz, pero no podía hacer nada contra la fiebre de un siervo moribundo. En medio del ruido del imperio, oyó otro tipo de voz, una que no ordenaba, una que levantaba, y aunque aún no lo sabía, su alma ya había empezado a caminar. Y ese día no vistió armadura, no sacó espada. Ese día solo eligió creer un rumor. Era solo un siervo, un esclavo más. Eso diría cualquier hombre de Roma. Pero él lo miraba como a un hijo. Podía mandar 100 hombres, podía encadenar ciudades, pero no podía dar una orden que detuviera la muerte. ¿Y si los rumores eran ciertos? ¿Y si ese judío, ese hombre del que hablaban los pescadores, realmente hablaba con el poder del cielo? ¿Y si el cielo también podía responderle a un extranjero? A veces no necesitas pruebas, solo necesitas desesperación y un poco de fe. Y así comenzó a caminar hacia lo desconocido, no como soldado, sino como creyente. Él era solo un joven, un muchacho traído desde otra tierra, uno más, para servir sin nombre. Pero el centurión no le veía como posesión, lo veía como legado. Había una lealtad antigua entre ellos, de esas que no necesitan juramento, ni sangre, ni leyes, solo humanidad. ¿Ya viene el maestro del que hablan?, susurró el siervo, tomando la muñeca del centurión con su mano débil. Pero el maestro aún no venía, solo el rumor, y los rumores no curan la fiebre. No era su hijo, pero su corazón no distinguía, y en ese silencio el centurión supo que si había un Dios en Israel, era el momento de pedirle como nunca había pedido a nadie. Y aunque su orgullo gritaba, su amor por ese siervo ya había elegido por él. No era un hombre sin religión, había crecido entre templos y dioses de mármol. Le enseñaron a rezar con incienso, a esperar respuestas en el trueno y a confiar en la fuerza del imperio. Pero esta vez, ningún altar encendía esperanza, ningún dios romano respondía, y en su pecho solo quedaba una duda y un rumor. ¿Y si era verdad? ¿Y si ese hombre de Galilea tenía más poder que todo el panteón de Roma? No sé si escucharás esto, pero buscaré a ese hombre, el que no habla con truenos, pero hace que el cielo escuche. Y fue ahí donde comenzó la verdadera batalla, no en un campo, sino en el alma de un soldado. Y sin entender las escrituras, sin haber visto un milagro, el extranjero decidió confiar en el Dios que no conocía. ¿Cómo explicas al mundo que el César no tiene poder aquí? ¿Cómo le dices a tu gente que un pescador de Galilea tiene más autoridad que un general? Era un centurión, hijo del águila, criado en la lógica del castigo, la jerarquía, el dios de la guerra. Pero frente a la muerte no hay entrenamiento que prepare. Algo en él empezaba a romperse y a la vez algo empezaba a nacer. Y aunque tenía acceso al palacio del gobernador,
Ese día, decidió buscar a un carpintero. No todas las batallas se libran con espada, algunas se luchan en el alma. Y ese día, el centurión libró la más difícil de todas, rendirse sin saber si sería escuchado. No enviaría soldados, no enviaría oro, no enviaría amenazas ni súplicas, solo una petición desnuda, un corazón hablándole al cielo. Si tú de verdad puedes, si tú de verdad eres quien dicen, no vengas por mí, ven por él. Y así, el oficial del imperio se convirtió en buscador del reino. Y mientras el mensajero corría, el cielo ya había empezado a moverse. Sabía lo que representaba. Sabía que pedirle algo a un judío era ponerse en la misma tierra que ellos pisaban. No estaba entrenado para eso, pero el dolor no respeta jerarquías. Ellos creen que yo sirvo a dioses falsos. Yo creo que ellos siguen reglas viejas, pero este Jesús que dicen conocer puede romper todo eso. Y frente a todos, el oficial del imperio se acercó a los guardianes de la fe ajena y les pidió ayuda. No era súplica disfrazada de autoridad, era autoridad despojada, convertida en súplica. Y así, los ancianos de un pueblo oprimido llevaron la petición de quien, por rango, debería haber sido su opresor. Los ancianos llegaron hasta Jesús. No eran discípulos, no eran profetas, solo testigos de un milagro que aún no ocurría. Señor, el centurión te ruega que vengas. Su siervo está muriendo, y aunque no es de los nuestros, ama a nuestra nación. Incluso construyó nuestra sinagoga. Jesús no preguntó si era romano, no pidió detalles, no exigió pruebas, solo se puso en marcha. El cielo no exige pertenencia, responde a la fe, incluso cuando aún no sabe pronunciarse. Y en ese momento, el centurión supo, el Dios de Israel no desprecia al que tiembla cuando pide de corazón. Y mientras el maestro se acercaba, el centurión comprendió que no necesitaba presencia física, solo una palabra. El maestro no se apresura, tampoco explica, solo camina. Cada paso suyo rompe una frontera, una entre lo puro y lo impuro, otra entre lo esperado y lo eterno. ¿Vamos a entrar a casa de un pagano? Jesús no responde, solo avanza. El sol brilla sobre su túnica, el polvo cubre sus pies, su sombra avanza, como si supiera a dónde pertenece, aunque nadie más lo entienda. No era solo un trayecto, era una declaración silenciosa, una marcha de redención hacia alguien que no se sentía digno. Desde lo alto, el centurión observaba la comitiva acercarse. Su corazón latía fuerte, se alejó de la ventana, caminó con inquietud, se detuvo frente al altar vacío. Él venía en serio. Jesús venía hacia su casa, y con cada paso, el centurión se sentía más pequeño, más roto, más convencido de que no lo merecía. Apoyado contra la pared, miró al cielo, el mismo cielo, de los dioses que ya no responden, y del Dios que sí lo está oyendo. Y entonces, cuando ya casi llegaban a la puerta, el centurión hizo algo más poderoso que llamar, decidió detenerlo. Un mensajero salió de la casa, corrió hacia el grupo, se arrodilló frente a Jesús, jadeando, pero con la voz clara,
Pablo, mi Señor dice que no es digno de que entres bajo su techo, ni siquiera se atrevió a venir él mismo, pero di la palabra, y su siervo será sanado. Todos enmudecieron. Los discípulos se miraron. Jesús detuvo el paso, bajó lentamente la cabeza, y el mundo se quedó sin sonido. En una tierra que pedía señales, un extranjero pidió una sola cosa, una palabra. No pidió presencia, no exigió demostración, solo creyó que cuando el cielo habla, la distancia deja de importar. Y en su mente volvió a la batalla, a los días donde una sola orden suya hacía que los hombres se movieran. Un solo ve y obedecían, un solo ven y venían. Pero ahora él era el soldado, esperando una palabra que no podía dar. Él dice, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados, y digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Solo di la palabra. Jesús sonrió, apenas. Sus ojos brillaron. Dio un paso atrás, miró al grupo, luego miró al cielo. Y fue entonces que el Maestro se detuvo, no por la necesidad, sino por la fe. No fue la enfermedad, no fue el dolor, no fue la cercanía. Lo que detuvo al Hijo de Dios fue una fe que no necesitaba verlo. En verdad os digo, ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta. Shock. Algunos se miran, otros bajan la cabeza. Un murmullo de confusión y reverencia recorre al grupo. Jesús no explica, solo deja la frase caer como una piedra en el agua. No era una frase bonita, era una declaración celestial, una reprensión velada, una exaltación pública a la fe que no vestía túnica, ni hablaba en sinagogas. Dentro de la casa, el centurión no ha escuchado nada. Se sienta junto al siervo, mira su rostro pálido, toma su mano y susurra, ¿lo habrás escuchado? Afuera, el Mesías aplaudía un alma que aún no se atrevía a llamarlo por su nombre, y sin tocar, sin ver, sin entrar, el milagro ya había comenzado. No hubo espectáculo, no hubo fuego, no hubo manos extendidas, solo una decisión silenciosa. Y el milagro fue. Jesús no dijo, vete, no dijo, está hecho, solo se dio media vuelta y comenzó a caminar. Mientras tanto, en la casa, el centurión seguía junto al siervo. El aire era denso, el silencio absoluto. De pronto, el joven respiró hondo. El sudor desapareció, abrió los ojos y habló apenas. ¿Ya amaneció? El centurión se quedó quieto. No respondió de inmediato. Su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de agua y no hubo palabras, solo gratitud muda. Y en ese instante, sin tocarlo, sin verlo, sin decirle nada directamente, Jesús lo sanó. Porque la fe verdadera no exige pruebas, solo espera una palabra y sabe que es suficiente. Y mientras la multitud regresaba, uno solo se quedaba en su casa, sabiendo que Dios lo había visto, aunque él no se atrevió a mirarlo. No hubo multitudes celebrando, no hubo aplausos, no hubo testigos gritando, milagro, no hubo teatro divino. Hubo algo más grande, paz. Por primera vez en su vida, el centurión no quiso controlar nada, no quiso ordenar, ni entender, solo agradecer. No oyó una voz, no vio una visión, pero supo que algo en él había cambiado para siempre. El maestro nunca tocó la puerta, nunca cruzó el umbral,
pero su palabra lo llenó todo. Y a veces, lo más poderoso que puede hacer Dios es llegar sin hacer ruido. Esa mañana, todo parecía igual. Las piedras, las columnas, las órdenes que se darían, las responsabilidades del imperio. Pero él ya no era el mismo. El hombre que podía mover ejércitos con una orden había aprendido que hay un reino que no se conquista, solo se recibe. Vino el maestro, no entró, ni hizo falta. Dios no entró por la puerta, porque ya habitaba en el corazón, y en ese lugar, donde antes solo había deber, nació algo que ni Roma podía imponer: adoración. Y aunque muchos no lo vieron, ese día, en la casa de un extranjero, el reino de Dios entró sin tocar. No hubo procesiones, no hubo pergaminos escritos con su nombre, ni una estatua conmemorativa, solo un hombre, una casa y un milagro que nadie vio. Ese día no cambió Roma, no cambió el imperio, pero cambió algo que el imperio no puede tocar: el alma. Porque la fe verdadera no grita, no exige, solo se atreve a susurrar y confiar que el cielo escucha. Y ahora, la historia es tuya. No importa si vienes de lejos, no importa si te sientes indigno, no importa si no sabes orar con palabras bonitas. Lo que importa es si dentro de ti hay un susurro que aún cree. Solo di la palabra y será suficiente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete a nuestro canal Aguas Profundas. Déjanos un comentario. ¿Qué palabra necesitas que Dios diga hoy? ¿Y qué fe estás dispuesto a tener, aunque no veas aún la respuesta?